¿Existe en la República Dominicana la cultura de la impunidad? ¿Por qué los corruptos, en la mayoría de los casos, nunca pagan sus culpas? Es muy común cuando existe una persona señalada en un acto de corrupción que la gente diga, ese sale libre pronto o ese no lo meten preso. Ya es una costumbre, ya es un pensamiento de la población dominicana. Pero, ¿qué influye para que pase eso? La corrupción es una sombra que ha empañado el desarrollo de la República Dominicana durante décadas, convirtiéndose en un lastre para el progreso del país. Aunque las instituciones judiciales han intentado, en ocasiones, combatir este flagelo, la realidad muestra que muy pocos corruptos enfrentan consecuencias reales por sus actos. Este fenómeno se enmarca en lo que llamamos la cultura de la impunidad, una estructura profundamente arraigada que protege a los culpables y perpetúa el círculo vicioso de la corrupción. A continuación, analizaremos algunas de las principales razones por las cuales los corruptos casi nunca pagan sus culpas. 1. La protección de los grupos de poder. Una de las razones más evidentes de la impunidad en casos de corrupción es la estrecha conexión entre los corruptos y los grupos de poder económico, político y social. Estos grupos no solo se benefician directamente de los actos corruptos, sino que también ejercen su influencia para garantizar que sus aliados no sean castigados. Los funcionarios corruptos suelen ser las caras visibles de redes más complejas que operan detrás de bastidores, asegurándose de que los procesos judiciales sean dilatados o manipulados para proteger sus intereses. Complicidad en el sistema judicial. La corrupción no se limita a los funcionarios públicos, también se infiltra en el sistema judicial. Algunos jueces y fiscales, en lugar de actuar como garantes de la justicia, se convierten en aliados de los corruptos. A través de maniobras legales, dilaciones procesales y decisiones cuestionables, logran que los casos pierdan fuerza o sean desestimados. En algunos casos, estas figuras del sistema judicial reciben sobornos o favores para garantizar la impunidad de los acusados, erosionando aún más la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Tercera, manipulación mediática. Los medios de comunicación, que deberían ser un pilar para denunciar la corrupción y exigir justicia, en ocasiones se convierten en defensores de los acusados. Esto ocurre porque algunos corruptos ejercen presiones económicas o políticas sobre algunos medios, ya sea a través de publicidad estatal o acuerdos con propietarios de canales y periódicos. Como resultado, algunos medios terminan blanqueando la imagen de los acusados, desviando la atención pública o incluso desacreditando a quienes denuncian los actos corruptos. 4. Chivos expiatorios y acuerdos económicos. En muchos casos, los verdaderos culpables se ocultan tras personas que sirven como chivos expiatorios. Estos individuos, a cambio de beneficios económicos asegurados por los responsables reales, se presentan como los autores de los hechos. Sin embargo, las investigaciones están diseñadas para que estas personas eventualmente sean exoneradas, dejando a los verdaderos culpables en las sombras y perpetuando la impunidad. 5. Presiones extranjeras. La corrupción muchas veces trasciende las fronteras nacionales, y los implicados suelen tener vínculos con gobiernos o empresas de otros países. En estos casos, se ejerce presión desde el extranjero para garantizar que las investigaciones no prosperen. Estas presiones pueden ser directas a través de canales diplomáticos o indirectas, mediante acuerdos económicos o políticos que condicionan la soberanía del sistema judicial dominicano. 6. La politización de la justicia. En la República Dominicana, como en muchas democracias en desarrollo, la justicia está altamente politizada. Los cargos clave en el sistema judicial suelen ser ocupados por personas leales al gobierno de turno o a partidos políticos con intereses creados. Esto lleva a que los procesos judiciales sean utilizados como herramientas de venganza política o protección. Dependiendo de quién esté en el poder, los casos de corrupción rara vez son manejados con independencia.
lo que garantiza que muchos culpables escapen sin sanción. La falta de voluntad política. Otra causa fundamental de la impunidad es la ausencia de una verdadera voluntad política para combatir la corrupción. Los gobiernos, preocupados por mantener alianzas y evitar enfrentamientos con grupos de poder, suelen ser complacientes con los corruptos. En muchos casos, el combate a la corrupción se limita a discursos retóricos y acciones cosméticas que no atacan las raíces del problema. 8. El temor a represalias. La corrupción opera como una red que involucra a múltiples actores, desde funcionarios públicos hasta empresarios y líderes comunitarios. Denunciar estos actos puede implicar graves riesgos como represalias económicas, políticas o incluso físicas. Este clima de miedo disuade a muchos de actuar en contra de los corruptos, fortaleciendo la impunidad. 9. La desinformación y la apatía ciudadana. Finalmente, la desinformación y la falta de interés por parte de la ciudadanía también contribuyen a la impunidad. En un contexto donde los procesos judiciales son complejos y poco transparentes, la población pierde interés en exigir justicia. Además, la percepción de que todos son corruptos genera un sentido de resignación colectiva que facilita que los culpables salgan indemnes. La cultura de la impunidad en la República Dominicana es un fenómeno complejo y profundamente arraigado. El combate requiere no solo la reforma de las instituciones, sino también un cambio cultural que promueva la transparencia, la independencia judicial y el empoderamiento ciudadano. Mientras no se rompa el círculo de complicidad entre los corruptos, los grupos de poder y las instituciones encargadas de impartir justicia, la corrupción continuará siendo un obstáculo para el desarrollo del país. Es hora de exigir acciones concretas y sostenidas que rompan con esta cultura de impunidad y abran el camino hacia una República Dominicana más justa y transparente. Acabamos de ver en el anterior contenido las diferentes razones que podrían influir para que en la mayoría de los casos en la República Dominicana los actos o los acusados de actos de corrupción siempre salen libres o están muy poco tiempo en la cárcel. De todo lo que usted vio, ¿qué usted opina? ¿Cuál es su opción favorita?